oyentes, un saludo muy especial para todos ustedes. Bienvenidos a Salud para Todo. Como siempre, vamos a tratar temas muy interesantes, pero antes también quiero saludar a todas las personas que nos ven en distintos países donde llega la señal de nuestro canal Teleamiga Internacional. Recordad de una vez nuestras líneas telefónicas. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta durante todo este espacio, estaremos resolviéndola. En Bogotá, el 287-8355 y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. Vuelvo a confirmar, es de la ciudad de Bogotá, 287-8355. Nuestro tema de hoy, el dolor de espalda. Creo que es uno de los dolores más comunes que ha sentido una persona. Puede pasar en cualquier etapa de nuestra vida, en la adultez, incluso en la infancia. Quiero compartir con ustedes este dato. 4 de 5 personas han sufrido un dolor de espalda. Es una de las principales causas de discapacidad. Entre los signos y síntomas del dolor de espalda se puede encontrar los dolores musculares, el dolor punzante, dolor que irradia hacia la pierna, dolor que empeora al flexionarse, levantarse o pararse o caminar, y dolor que mejora cuando tenemos una posición, cuando estamos acostados. Recordarles también que vamos a tener una especialista que nos va a acompañar y va a resolver entonces todas nuestras dudas y preguntas frente al tema. Ahora quiero compartir con ustedes esta información que nos va a contextualizar durante el espacio, el dolor de espalda. Véanla. Las principales causas del dolor de espalda pueden incluir problemas de columna, neumonía o cálculos renales. La mayoría de las veces el dolor en la espalda es de origen muscular y surge debido al cansancio, levantamiento de pesas o una mala postura, y puede ser solucionada con medidas simples como compresas calientes y estiramientos. Sin embargo, si el dolor en la espalda aparece repentinamente, es muy fuerte, o si hay otros síntomas asociados como fiebre o dificultad para moverse, lo más recomendable es acudir al médico para que solicite exámenes e indique el tratamiento más adecuado. El dolor de espalda en el lado derecho o izquierdo normalmente es un dolor en forma de peso que indica la presencia de una lesión muscular, especialmente surge después de ir al gimnasio. Sin embargo, también puede ser causado por profesiones que pueden ser exigentes para la espalda, como es el caso de los odontólogos o jardineros. El dolor de espalda al respirar puede tener relación con el pulmón cuando hay sensación de falta de aire, principalmente cuando hubo alguna enfermedad respiratoria. El dolor de espalda baja generalmente es señal de cólico renal, estando relacionado con la presencia de cálculos renales, lo que resulta en un dolor muy severo que impide al paciente caminar o moverse. El dolor de espalda que se irradia hacia las piernas puede ser causada por una compresión del nervio ciático en la región final de la columna o de los glúteos. Sin embargo, cuando el dolor es provocado en forma de puntada con sensación de hormigueo o dificultad para estar sentado o caminar, puede indicar la presencia de osteofitos. Durante el embarazo también es muy común el surgimiento de dolor de espalda, especialmente en los últimos meses de gestación debido a la sobrecarga de la columna. El dolor de espalda alta puede deberse a una contractura muscular debido al cansancio, al exceso de actividad física, por estrés, por preocupación o por tortícolis, que en este caso debe estar asociado dolor en el cuello también. También es importante seguir algunos consejos como adoptar una buena postura en el día a día para proteger la columna y practicar ejercicio regularmente. Los ejercicios de musculatura son una buena opción para mejorar la postura, disminuyendo el dolor y el malestar en la espalda. Se aconseja buscar un médico general cuando el dolor de espalda es muy fuerte, aparece de forma repentina o se acompaña de otros síntomas como mareos o falta de aire, con la intención de que le solicite exámenes para verificar la causa e indicar el mejor tratamiento, que puede incluir el uso de analgésicos como el paracetamol, antiinflamatorios como el ibuprofeno o la cirugía para tratar problemas en la columna como la hernia discal, por ejemplo.
escuchábamos información muy útil que nos va a servir sobre el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, es el dolor de espalda. Yo creo que un consejo muy importante para todas las personas que nos están viendo en este momento: si usted tiene un dolor de espalda, consulte al especialista, a la persona experta. Yo quiero que de pronto, si consultamos a otras personas que no saben del tema, pueden desencadenar en problemas muchísimos más graves y afectar también nuestra columna. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Estamos de vuelta con ustedes. Recuerden nuestras líneas telefónicas en la ciudad de Bogotá, el 287-8355, y nuestra línea nacional gratuita 018-115-116. En todo este espacio ustedes pueden comunicarse con nosotros y participar del tema central del día de hoy, que es el dolor de espalda. A esa hora quiero darle la bienvenida a la doctora Miriam Caro. Ella es fisioterapeuta. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctora, empecemos a hablar de nuestro tema. Hablemos un poco de cuáles son esas causas y síntomas del dolor de espalda. Ok, normalmente podemos dividir como en dos grandes grupos las causas. Unas podrían ser las mecánicas, donde está conformada todas las dolencias que puedan estar dadas dentro de la columna vertebral, el disco vertebral, los músculos, ligamentos y demás. Y las no mecánicas las podemos trabajar como causado por un tumor, por una lesión visceral, como estábamos viendo ahorita, o por una infección. Esos son como los dos grandes grupos en que podríamos entrar a clasificar. Cuando existe un dolor de espalda, ¿siempre se ve afectado la columna, por ejemplo? Ok, normalmente siempre referimos, nuestro dolor de espalda lo podemos referir desde el cuello, la parte dorsal o la parte lumbar. Entonces, no necesariamente el eje principal de ese dolor tiene que ser la columna. Puede venir un espasmo de un músculo que está atado a la columna, y ese no es necesariamente la columna vertebral, el eje principal del dolor. ¿Ves? Entonces puede ser el causante columna como tal, disco vertebral, nervio, o igual puede ser un músculo alterno que me puede estar refiriendo, o una víscera que me puede estar llevando a referir un dolor. ¿En qué casos el dolor de espalda puede afectar mi columna o precisamente los músculos de mi espalda? En los casos que normalmente cuando tenemos una muy mala postura, cuando tenemos movimientos repetitivos por nuestras labores o así, o en los niños específicamente por las situaciones de alteraciones morfológicas, lo que normalmente se conoce como la escoliosis, que es una alteración en la vía normal de la columna, que hace que el eje de la columna y sus curvas se alteren. Entonces toda la posición, la postura, los huesos y músculos están trabajando en una situación que no es la adecuada. Usted acaba de mencionar en niños, bueno, en esas situaciones específicas como la escoliosis. ¿Es muy común el dolor de espalda en la infancia? En la infancia no es común, por eso cuando un niño nos describe que les está doliendo la espalda, tenemos que mirar si es que tiene una escoliosis, porque muchos padres de familia no lo identifican fácilmente, no ven como las alteraciones, de pronto un hombro más alto que el otro, de pronto tiene una pierna un poco más corta, pero no es tan fácil que los papás lo identifiquen. Pero esa es una alarma para la familia, para saber que deberían revisarlo por un médico, para descartar eso. Cuando hablamos de escoliosis, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una alteración en la inclinación de las vértebras. Literalmente es una alteración literal de la columna, no es nada más. Nuestras vértebras tienen un eje por donde se manejan, ese eje lo perdió, simplemente se inclinó, se rotó y hace que el cuerpo se comporte de una manera. Entonces se ve que se elevan las costillas, se ve una jiba, puede ser, se puede ver como si el niño se flexiona, o una persona con escoliosis se flexiona, se puede ver cómo se eleva más como una parte de su tronco más que la otra. Eso quiere decir que están rotadas esas vértebras. ¿Podemos decir que es una enfermedad degenerativa? No degenerativa, realmente la morfología es más por una alteración estructural.
Puede ser que en la familia haya habido antecedentes de escoliosis, entonces los niños tienen. Puede ser que haya unas semivértebras, o sea que las vértebras no hayan estado completas en la etapa del crecimiento. O se puede dar también porque en los niños, porque los músculos y los huesos no crecen a la misma velocidad. Entonces es como si el músculo estuviera tirando, y si el niño tiene una mala actitud postural en el colegio o el cargo del peso de su maleta, eso hace y facilita que se presente una escoliosis sin que haya realmente un problema de base en sus vértebras. En ese tipo de casos, ¿cómo actuar, doctora? Nosotros manejamos especialmente, existe un método en el cual uno de los que me he especializado, que se llama Reeducación Postural Global de Philippe Souchard. Él desarrolló todo un método para poder regresar las vértebras, desrotar, y nos ayudamos de los corsets, unos brazaletes, un corset como tal que se le maneja en los niños o en los adultos también, y se ayuda a llevar al eje nuevamente las vértebras, esto ayudándonos de elongar bien los músculos, de manejar la respiración y de volver a mejorar toda la postura de ese niño. ¿Es como una prótesis? No, una prótesis es retirar una estructura natural y reemplazarla por otra. No, este es simplemente como un chaleco que se le adapta específicamente a las curvas del niño para volverlo a regresar con el eje, ayudado con la terapia manual de reeducación postural, que lo que queremos hacer es volver y devolver a su eje esas vértebras sin que se aumente, porque en dado caso que aumente mucho, digamos, en el desarrollo del niño, puede llevar a una cirugía, que es lo que no se desea. Mencionábamos que la escoliosis es una de las causas del dolor de espalda. ¿Qué otras causantes hay para sentir este dolor en nuestro cuerpo? Bueno, eso en cuanto a los niños sería, o que tuvieran una enfermedad visceral o algo. Para la edad adulta podemos estar causados por el estrés. Muchas personas reflejan el estrés en su parte cervical, en su cuello o en su parte lumbar. También puede ser por el embarazo. Es muy común ver a nuestras gestantes también presentar ese tipo de problemas. También por obesidad, eso es algo muy común. O los deportistas, personas que tienen los domingos en la ciclovía, hacen todo el ejercicio que no han hecho en el año, se lesionan fácilmente porque producen un espasmo o porque simplemente recargan demasiado los músculos. Y también algo que debemos saber es el cigarrillo. Porque el cigarrillo nos produce una vasoconstricción, o sea que el músculo no le llega oxígeno, no le llegan nutrientes, produce un espasmo y me produce un dolor de espalda. O si yo nunca hago estiramientos, al momento de hacer el ejercicio o de hacer una simple flexión como atarme los cordones, entra en espasmo porque no está en unas condiciones adecuadas el músculo. ¿En qué situaciones un dolor de espalda se vuelve un problema grave? Un problema grave cuando está repercutiendo desde el área neurológica. Por ejemplo, cuando tenemos una hernia discal. Si tenemos la hernia discal, nosotros tenemos el disco vertebral, ese disco se puede romper. ¿Por qué? Porque hemos repetido muchas veces un mismo movimiento o porque tenemos sobrepeso. Cuando se rompe ese disco, dentro de ese mismo disco tenemos un colchoncito interno. Ese colchoncito interno se puede migrar fácilmente. Aquí les voy a mostrar más fácilmente de lo que les hablo. Entonces, aquí podemos ver como este es nuestro disco normal, tenemos dos vértebras, esto es un cuerpo vertebral, como un conjunto. Entonces el disco se rompe de tanto que repetí y se migra al colchoncito del cual yo les estaba hablando ahora. Entonces ese colchoncito puede migrar a cualquiera de las zonas donde pasa nuestra médula, que es la que nos lleva la información de la cabeza a todas nuestras extremidades, e igual es la que conduce la información que llega a nosotros. Como el piso está liso, entonces alista estos músculos para trabajar. Cuando esto está alterado, este disco puede pinzar los nervios, y es cuando nosotros escuchamos que las personas dicen: tengo un dolor de espalda, pero además se me corre por la pierna o me corre en los brazos, o estoy teniendo un dolor de espalda y tengo pérdida urinaria. Eso es algo muy importante que la gente a veces no logra conectar. Pero todo eso causado por el dolor de espalda. Neurológico, sí, por una lesión, un dolor de espalda que me podría indicar que yo tengo un problema en mi columna, especialmente en el disco vertebral, y que me está produciendo una
me está pinzando una raíz nerviosa. Y ese es este principal es de mucha importancia. ¿Podría quedar una persona inválida? En casos extremos, sí, por eso estos pacientes se necesita manejar con médico, con terapia, y cuando definitivamente no se logra como superar el impasse del pinzamiento, es necesario llevar a cirugía. Doctora, hay muchas personas que también están sometidas a trabajos donde tienen que cargar cosas, donde también dañan su espalda, sí, su columna. En ese tipo de casos y situaciones, ¿qué se puede hacer pues para minimizar este tipo de síntomas? Lo importante de nosotros es tener conciencia de nuestra actitud. De nuestra actitud al trabajar, de nuestra actitud cuando está la señora que está en casa en este momento y nos ve en la cocina, cómo tengo yo que ir a recoger las cosas de la cocina. Tenemos que flexionar las rodillas y no someternos a un movimiento brusco, porque eso nos produce lesiones y nos puede producir espasmo y nos podemos quedar bloqueados, como muchas personas lo refieren. Quedamos bloqueados porque hicimos un espasmo. Claro. Entonces, sobre todo es saber aprovechar, estirarnos. Las pausas activas que les brindan en las empresas son muy importantes, que realmente las realicemos. Muchas personas no le toman la importancia, pero si nuestro cuerpo se acostumbra todos los días a hacer algo de estiramiento, de movilidad, cuando nosotros le exijamos un poquito más, no nos va a producir un dolor como el que nos Yo creo que, doctora, creo que es una inquietud que todos tenemos cuando nosotros estamos en el trabajo, sentados en la oficina. ¿Cuál sería esa mejor postura? Quizás, ¿cuál sería el nivel oportuno de tener el computador para que no se afecte nuestra espalda, nuestra salud? Ajá. Bueno, lo importante para nosotros siempre debemos saber es que la ley de la gravedad se aplica todo el tiempo en nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos luchando desde un inicio es contra la gravedad toda la mañana. Claro. Entonces, yo les invito a que se imaginen que todos tenemos como una cuerdita, claro, desde la coronilla, y desde ahí todo el tiempo tratar como de estar elevándonos, como si nos colgáramos en el techo. Eso mantiene la columna estirada, no nos deja escurrir, porque en el escritorio normalmente nosotros empezamos a perder la fuerza durante el día, y eso lo podemos estar corrigiendo con esa sencilla, por decirlo así. Entonces nos da sencillamente, vamos corrigiendo. Esa es una manera que muy automáticamente lo podemos estar vigilando y sin que nos cueste tanto. Así es, Doc, tenemos una llamada desde la ciudad de Bogotá. Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Quiero preguntar a la doctora, yo tengo un dolor constante en la parte baja de la espalda. Quiero saber, uno, ¿cómo lo puedo remediar? Y dos, ¿a qué se debe este dolor pues que ya se está volviendo crónico? Listo, dice que tiene un dolor en la parte baja de la espalda, un dolor punzante, y que ya se le está volviendo un problema. No podemos preguntarle nada más. Mario, ¿estás ahí todavía? Sí, acá estoy. La doctora te quiere hacer una pregunta, para Mario, que estés atento. ¿Tú tienes alguna resonancia o te han tomado alguna resonancia? No me he mandado a hacer ningún tipo de examen así especializado, no lo he hecho. Ok, mira, por el tipo de dolor que me dices, yo te escuché que es punzante. Ese dolor tiene que ver mucho con la parte del nervio. Entonces yo sí te aconsejo que visites a tu médico para que te puedan tomar una resonancia magnética y revisar realmente cómo está la parte del disco y el nervio y tus vértebras en esa zona. Puede ser por algo que esté por allí, que no esté trabajando bien en esa parte. Listo, Mario, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Yo pienso que cuando nosotros estamos jóvenes, de alguna manera abusamos de nuestro cuerpo y pensamos que no nos va a pasar factura cuando estamos en la edad adulta, y creo que este tipo de problemas del dolor de espalda se ven reflejados precisamente en esa edad, ¿no? Sí, eso es cierto. Por eso hablábamos hace un momentito de la importancia, digamos, ahorita que en Colombia se maneja lo de las pausas activas. Y yo tengo la oportunidad de conocer muchas de las personas que pausas activas ese tiempo simplemente no hacen los ejercicios, y nosotros nos sobremandamos y abusamos de nuestro cuerpo. O lo que les decía, vamos al gimnasio y en un día queremos hacer todo y quemar toda la grasa de esta vida, y eso no nos favorece tampoco. Entonces lo importante realmente
consentirnos, querernos. Eso es realmente tener amor propio, el hecho de podernos cuidar, aprovechar las herramientas que tenemos. Bueno, tenemos otra llamada, nos están informando aquí por interno. Adriana nos llama desde la ciudad de Ibagué. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adriana, adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias. ¿Cuál es tu pregunta, Adriana? La pregunta es la siguiente. Adelante, Adriana. Es que resulta que en una ocasión me tomaron una resonancia y me dijeron que tenía una hernia en la columna, pero hace muchos años atrás, pero yo nunca pues volví con el neurocirujano y me dijeron que pues debía hacer terapia. Adriana, que tiene nos acaba de informar que ella tiene una hernia, pues fue al médico, al especialista y le dijeron que tiene una hernia en la columna, pero que no había ido después a consulta. ¿Cuál sería ese diagnóstico que le da? Ok, si tienes una hernia discal, entonces estamos hablando que puedes estar llevándote a que se presente un pinzamiento de tu nervio. Hay que mirar específicamente hacia dónde migró el disco, no es que toda ruptura de hernia automáticamente vaya a tener una alteración de una raíz o de dos. Pero yo te aconsejaría que busques fisioterapia, te aconsejo personalmente buscas RPG en la zona donde estás. Este método ayuda muchísimo a favorecer que ese disco como que tenga ese descanso y pueda como reabsorberse en parte de lo que está migrado. Entonces, que en algunos métodos convencionales de fisioterapia no nos da esa oportunidad. Entonces, esa sería una manera, intentarlo, trabajarlo con, te aconsejo RPG, búscalo en tu ciudad y eso seguramente te va a ayudar bastante y no dejas avanzar más esta lesión y que de pronto llegue a tocar una raíz y el dolor sea insoportable y debas ir a una cirugía. Doctora, hay casos que definitivamente cuando hacen este tipo de cirugías, quizás en la columna, los síntomas de este dolor empeoran. ¿En qué tipo de casos sucede eso? En los casos, cuando hacen, ¿me repites la pregunta? Discúlpame. Doctora, que en muchos casos cuando uno tiene el dolor de espalda, nos dicen que pues, causado por el tema de la columna, sí, nos hacen operaciones, cirugías que empeoran. Okay. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto puede estar dado a que estuvo demasiado tiempo expuesto el nervio a una compresión, o sea, el disco estuvo oprimiendo, el disco se secó, entonces la vértebra estuvo apretando todo el tiempo ese tejido y se forma una cicatriz común y corriente, como en toda herida que nosotros conocemos. Se forma un tejido de inflamación, se cicatriza y eso queda adherido ahí. Entonces, muchas de las cirugías que no tienen que tienen como ese tipo de problemáticas que no es lo convencional, pero podría llevarse a eso, se da más por la compresión y la cicatrización que queda, lo herido y lo lesionado que estuvo ese nervio y esa zona durante mucho tiempo. Doctora, tenemos otra llamada, Leonor desde la ciudad de Santa Marta. Leonor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Amor, mira, le cuento una cosa, yo desde el mes de noviembre vengo sufriendo de un dolor de la cadera en la parte izquierda hasta la pierna. Al principio me dijeron que era el nervio ciático, me hicieron bloqueo, pero el dolor no se quitó. Me acabo de hacer una resonancia y esta es la conclusión del estudio. Osteocondrosis invertebral asociada a artrosis interfacetaria, que en la L2-LT contacta con la raíz de la L5 izquierda y en la L4-L5 contacta con la raíz de la L5 bilateral. Hernia discal extruida con migración cefálica central y subarticular izquierda. En la L3, L4 asociada a artrosis interfactaria, contactada con las raíces, bueno, y más, dice más cosas. Ok, exactamente lo que veníamos hablando. Cuando nosotros tenemos nuestras vértebras, tienen unas carillas también, ¿sí? Que son las que nos permiten hacer flexión, inclinación. Si nosotros no tuviéramos esa movilidad ayudada con el disco, simplemente estaríamos rígidos.
¿Qué es lo que describe? Básicamente lo que dice el examen es que esas zonas ya se dañó su cartílago, ya se deterioró por la edad, por todo lo que puede, normal deterioro de la edad, ¿sí? Se deterioró y se deterioró tanto que permite que se junte el cuerpo y esté pinzando las raíces nerviosas. Entonces, básicamente tú necesitas ayudar a abrir esta zona, tratar de expandir esa zona, hay que hacer mucho estiramiento, visita a un fisioterapeuta. Nuevamente yo les aconsejo muchísimo RPG porque realmente aborda este tipo de patologías de manera muy puntual y se obtienen muy buenos resultados. Igualmente puedes trabajar, manejar calor, pero básico es que intentes ayudar a darle un espacio a ese cuerpo y a esa raíz para que como que se libere un poquito. Eso es lo que hay que hacer para ayudarla. Bueno, Leonor, muchísimas gracias. Ahí tienes tu respuesta. Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa, invitando a todos nuestros televidentes a que no se muevan porque ya regresamos con más de Salud para Todos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Salud para Todos. Nosotros estamos hablando con la doctora de unos ejercicios que vamos a compartir con nuestros televidentes. Son estos ejercicios de prevención, doctora, para evitar este tipo de dolores de espalda que la verdad son muy incómodos y que a largo plazo también nos pueden traer muchos problemas para nuestra salud. Ajá. Entonces yo creo que vamos a iniciar, ¿no? Listo. Como es de prevención, nosotros es importante que empecemos a calentar siempre, porque vamos a empezar a mover nuestras articulaciones. Entonces el cuello, que tantas veces es bueno que hagamos ese estiramiento, entonces acercamos nuestra oreja derecha al hombro derecho, soportarlo durante 20 segundos, tomar una buena respiración y regresamos. Igualmente del otro lado. Esto nos sirve mucho para las migrañas también. Muchas de las personas también refieren que se presentan esas migrañas. Podemos también llevar nuestro cuello pegando el mentón al pecho y vamos a sentir el estiramiento. Si tenemos espasmo muscular, tenemos una hernia discal, tenemos tensión y dolor en la zona cervical, esto nos puede también ayudar. Aquí estamos sintiendo como esta presión acá en la espalda, en esta parte media, doctora. ¿Está bien hecho el ejercicio? Ajá, sí, todo, discúlpame, esto porque se presenta y está bien que lo refieras, porque nuestros músculos, discúlpame, nuestros músculos todos ellos vienen en ascenso y somos una cadena, por eso cuando hacemos una flexión o tenemos un espasmo nos podemos quedar completamente bloqueados. Me duele aquí. Esa es la razón, ok. Tú dices que aquí te duele acá, ¿por qué? Porque en el caso de ella, ahorita detrás de cámaras estábamos hablando que ella tiene una corrección de su curva. Entonces aquí debería haber una curva, pero ella tiene completamente plano esto. Esto también hace que nuestros músculos trabajen de una manera que no es la correcta. No están trabajando donde deben estar. La otra que podemos trabajar, el básico, siempre flexionando nuestras rodillas para protegernos de un espasmo. Flexionamos, intentamos tocar nuestras piernas y vamos 20 segundos igual. Aquí se siente fuertísimo. ¿Hay que tocarse la punta de los pies? La meta es llegar allí, pero si no lo logramos, desde que sintamos, en mi caso, yo estoy tratando aquí, ya empecé a sentir el estiramiento. Para regresar, entonces contamos 20 segundos, para regresar flexionamos rodillas y subimos nuevamente. Para que, o sea, si el ejercicio tiene que estar bien hecho, ¿dónde tenemos que sentir la presión? Todo el estiramiento lo debemos estar sintiendo alrededor de nuestra pierna y parte de nuestra región lumbar. Otro estiramiento que es muy bueno y que nos protege de los dolores de espalda es, tú te puedes soportar allí o acá, vamos a cruzar un pie sobre la rodilla, entonces lo ideal es, se pueden apoyar en un mesón, apoyan acá e intentan bajar. Miren mi espalda que está completamente recta. No estoy yo encorvada, estoy llevando a flexionar mi rodilla y yo siento en este caso mi estiramiento en esta zona glútea y de caderas.
Este es uno de los que nos ayuda tanto. En la ciática les ayuda mucho. Siento la presión acá de ese lado. ¿Está bien hecho? Sí, exactamente. En esa zona, toda esa zona se ve favorecida de ese estiramiento. Básicamente esos ejercicios, doctora, creo que nos recuerdan mucho a lo que usted nos hablaba de esas pausas activas, ¿no? Sí, ejemplo, en la casa, porque de pronto muchas de las mamás nos están viendo ahorita y dirán, yo no trabajo en una oficina, yo no tengo pausas activas, pero esto lo pueden trabajar ellas en su casa antes de empezar su día, hacer estiramiento, guardar la postura todo el tiempo, mantener también en la casa. Es importante, si yo trabajo o estoy en trabajo de pie, o estoy cocinando o estoy planchando, usar una banquita que me permita tener flexionado mi pierna. Entonces me puedo parar, les voy a explicar acá. Ejemplo, vamos a usar esta repisa. Entonces yo estoy de pie, estoy en mi cocina. Puedo poner un escalón que me permita disminuir todo el peso y el estrés de la columna. Solamente haciendo esta flexión, ya ahí se ve bien. Solamente haciendo esta flexión, yo ya estoy ayudando a mi región lumbar a que no tenga tanta carga, porque yo automáticamente voy a pararme así, tratando de compensarme, y es lo que queremos prevenir. Bueno, listo, Doc. Hay otra pregunta que quiero hacerle, y creo que también hacía la recomendación en un inicio del programa, y es que muchas veces no acudimos al especialista, acudimos a una persona que nos haga un masaje, y en este tipo de situaciones empeoran. Por ejemplo, quizás empeora nuestra columna, lastima nuestros músculos. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese tipo de casos? Ok, en ese tipo de casos, si ya visitamos algún sitio que de pronto no se exacerbó las molestias y demás, es recomendable visitar a un médico para que nos maneje un analgésico. Ellos son las personas indicadas en el manejo de medicamentos, donde les van a recetar seguramente un relajante muscular y un desinflamatorio. Si después de pasar como ese momento de crisis, si de pronto visitamos un sitio y quedé como peor, entonces lo que yo puedo hacer es, después de haberme manejado con medicamento y haber llevado el dolor a un poco más tolerable, visitar un fisioterapeuta que le hará una terapia para bajar el dolor, disminuir el espasmo muscular, y así poder ir ayudando nuevamente a adquirir la flexibilidad. ¿Cuáles serían esas señales de alarma? O sea, en casos más extremos en el dolor de espalda. En casos extremos, unas náuseas. Que hagamos un espasmo y tengamos náuseas, que hagamos un espasmo y no me pueda mover. Que esos casos se pueden dar, porque puede ser que se afecte tanto, se roce tanto, en el caso de una hernia puede meterse al canal simplemente tosiendo, o cuando vamos al baño y pujamos, simplemente si no lo hacemos de una manera correcta, podemos llevar a, si yo ya tengo una hernia, a que el disco se meta en la médula y yo puedo tener un episodio muy desagradable de dolor que es necesario manejar con hospitalización. Hay escenarios, doctora, en los que, por ejemplo, también empezamos a tronar nuestra espalda, le decimos a alguien que nos abrace y nos truene la espalda, o le decimos a alguien que simplemente camine con nuestra espalda para quitarnos el dolor. ¿Esto está bien o no? No, realmente esa es una práctica muy jocosa que se acostumbra, pero realmente no es aconsejable, porque podemos estar lesionando a una persona. Si yo tengo un paciente o esa persona tiene osteoporosis y alguien camina encima, lo pueden fracturar. Entonces esas prácticas no son aconsejables. Hay personas y hay profesionales que están calificados en cada área que pueden trabajar. Existen muchos métodos para abordar estas problemáticas, entonces es mejor visitar a un especialista y evitar una cantidad de problemas. Nuestra televidente que se comunicó con nosotros, Leonor, si no estoy mal de su nombre, nos decía que tenía una osteocondritis. ¿Eso tiene que ver con la osteoporosis? Para que usted entonces nos despeje esa duda. Eso se produce por parte por la situación de desgaste articular. Todas nuestras articulaciones están completamente recubiertas de un cartílago. Ese cartílago se va deteriorando. Y cuando se deteriora, entonces se inflama, empieza a producir, empiezan a crecer como excesos también de hueso, se deforma.
Toda esa situación es lo que hace referencia a este tipo de lesiones. Ya hemos hablado entonces de la osteocondritis, de la osteoporosis, que también son enfermedades degenerativas. Hay una enfermedad también muy común que también se da en las mujeres y es la fibromialgia, y también está asociado a los dolores de espalda. Entonces despéjenos todas las dudas frente a esta enfermedad y cómo saber si es un dolor de espalda o está asociado a la fibromialgia. Ok, esa es una confusión muy común, ¿no? La fibromialgia realmente hace referencia a un dolor generalizado en todo nuestro cuerpo. Entonces, un paciente que refiere este tipo de lesión habla que me duele el cuero cabelludo, pero me duele el pie, pero me duele, y este dolor es 24 horas. Un dolor de espalda está muy puntualizado en la región de la espalda, puede ser muscular como ya dijimos, o literalmente puede estar referido hacia los nervios. Entonces el dolor de espalda, y aún siendo como el más grave, como acabamos de hablar, el de las raíces y la lesión de un disco, a pesar de ser grave, es muy puntual su recorrido y no está disperso en todo el cuerpo. En cambio, en la fibromialgia sí lo vemos. Es más una situación de hipersensibilidad sensorial de nuestro cuerpo. Es como si nuestro cuerpo estuviera en alarma todo el tiempo frente a dolor. Exactamente, entonces ya aclaramos este punto de vista, doctora, y es el tema de la fibromialgia. El dolor de espalda es un dolor muy puntual en esta zona de nuestro cuerpo, y la fibromialgia es en todas partes. Exactamente. Tenemos otra llamada desde la ciudad de Cali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con María. María, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud acerca del tema? Mira, es que deseo preguntar, hace poco o hace unos días estoy sintiendo un dolor en la espalda muy fuerte. ¿En qué parte? ¿En qué parte de la espalda? Como al lado de la cadera. Al lado de la cadera. ¿Y qué más síntomas has tenido? No, pues solo ese dolor que me incomoda un poco cuando me muevo para acostarme, para sentarme. Te pregunto, ¿me recuerdas el nombre de...? María. María, ¿el dolor que tienes está en la parte lateral de tu cadera, porque eso es lo que entendí, o está como atrás en el glúteo? No, la parte lateral. Ok. Mira, eso puede ser una bursitis, entonces estaríamos hablando de otra situación. Puede ser una bursitis que te esté... nosotros tenemos unas bolsitas que ayudan como a favorecer los movimientos de deslizamiento de nuestros músculos, y a veces cuando se sobrecargan o hay mucha presión sobre ellas, se inflaman, se irritan y tienen un proceso bastante doloroso. Entonces, te aconsejaría, si tú ves que llevas una semana y definitivamente no pasa el dolor, aún guardando un reposo, puedes usar hielo, y si definitivamente no baja, que visites a tu médico, porque realmente te estoy dando un concepto, pero estamos hablando de algo muy general y sin tener un estudio más profundo de todo el caso, pues no podía acomodar, por cierto, el diagnóstico que te acabo de decir, pero podría hacer eso. Así es, María. Muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. Vamos a hacer otra pausa, doctora, pero ya volvemos. Estamos de vuelta con ustedes en su programa Salud para Todo, el dolor de espalda, el tema que hemos tratado durante todo este espacio. Nuestra especialista, fisioterapeuta, nos va a enseñar un masaje básico para tratar este tipo de dolores. Doctora, ¿dónde iniciamos? Ok, bueno, idealmente debemos avanzar primero tratando de calentar la zona para evitar, si entramos muy brusco, vamos a provocar posiblemente un espasmo. Entonces la idea es ir calentando la zona. Lo que queremos es ir movilizando la columna. Cuando estamos en un espasmo, toda esta región o la región de los músculos se quedan en una situación de protección, que es lo que llamamos espasmo. Entonces lo ideal es empezar muy suavemente con una crema. Pueden utilizar una crema de las de ungüento que utilizan las abuelitas, son muy buenas. ¿Por qué? Porque nos produce mucho calor, o sea, vasodilatamos nuevamente. O sea, le estamos favoreciendo al músculo y a los tejidos de la zona, le estamos favoreciendo que lleguen nutrientes y llegue oxígeno nuevamente. Y también que pueda correr todo el ácido láctico, que es como el desecho propio del músculo, y cuando está en espasmo, ese ritmo se altera. Ahí nos está mostrando cómo sería la forma correcta. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es tratar de manipular
Esto lo debemos hacer solo personas expertas, porque sabemos exactamente dónde y en qué momento vamos a entrar, pero en la casa no deben hacer presiones, no deben estar tocando como tal la columna. Pueden hacer movilizaciones alrededor del cuerpo, pueden trabajar un poquito despegando la fibra muscular. Esto era lo que hablábamos ahorita, cuando nosotros no hacemos estiramientos normalmente, tratar de recoger la piel, esto a veces está pegado, adherido, cuando nunca hacemos ejercicio. Entonces, esto les ayuda mucho a sentirse un poco más sueltos, porque aquí tenemos una parte muy importante que no hemos hablado hoy, pero se llama la fascia, que es una capa que recubre todo nuestro cuerpo, es como una segunda piel que tenemos. Esa fascia también, cuando ella está muy pegada y apretada, nos puede producir bloqueos y dolores de espalda. ¿En qué caso afectamos la columna? ¿En qué casos qué? Afectamos la columna. Afectamos. Cuando, lo que les digo, cuando estamos haciendo presiones y demás, es mejor no tocar esa zona. Si hay una hernia discal, es mejor no tocar esa zona. Realmente es mejor que en casa hagan un masaje muy suave, pueden poner calor. El calor nos va a ayudar, 20 minutos nos va a ayudar bastante a dilatar nuevamente, a que lleguen buenos nutrientes, buena oxigenación, y el músculo no va a estar en defensa, y es automático que los pacientes refieren mejoría. Lo otro que podemos trabajar después de haber aplicado un masaje, después de poder aplicar un masaje, podemos trabajar algo de estiramiento muy suave. Cuando estamos en esta posición, es importante que llevemos al paciente, siempre debemos tenerle un cojín debajo de su estómago para que la curva de la columna no se vaya a aumentar y no termine perjudicándolo. La persona de pronto que quiere ayudar a su familiar con un dolor de espalda, mientras lo pueden ver, entonces lo pueden afectar si lo dejan en una zona y esa curva se aumenta. Entonces lo importante, o importante no, este es un tip, colocar una almohada debajo de mi estómago cuando yo voy a recibir el masaje. Usted nos hablaba, pues en este caso muy puntual, de los espasmos, pero de pronto los dolores de espalda también están asociados cuando tenemos, no sé, el dolor de riñones o algo en nuestra espalda. ¿Es importante hacer ese tipo de masajes o no es recomendable? No, eso es algo importante que de pronto no hemos hablado, el tiempo. ¿Cuánto tiempo para mí sería normal tener un dolor de espalda? Yo puedo tener un dolor de espalda alrededor de 4 o 6 semanas. Después de eso ya es un dolor, y si no ha mejorado, es importante que se visite al médico, porque podemos estar hablando de una dolencia distinta, como un dolor de vísceras, que ahí el masaje no va a ayudar sino a relajar, pero el punto crítico, y no vamos a resolver realmente nada. Es el médico quien debe aquí tomar las decisiones para corregir esa fuente de dolor. Otro consejo, doctora, para realizar este tipo de masajes, por ejemplo, las cremas. ¿Qué cremas son recomendables para utilizar? Las cremas, normalmente en casa se tiene todo tipo de cremas, pero yo creo que en ninguna casa se escapa de que tenga un ungüento. El ungüento que usaban las abuelitas, esos ungüentos son buenos, porque nos ayuda a abrir los vasos, a abrir los capilares y a mejorar nuevamente la vascularización. Entonces el músculo está más oxigenado, como que le damos un momento de alivio, y eso acompañado de unos estiramientos como los que hicimos ahorita, o de hacer los estiramientos, ¿puedes acostarte boca arriba, por favor? ¿Son recomendables los analgésicos o es mejor hacer ese tipo de terapias? Depende de la situación. Se puede trabajar con analgésico cuando yo estoy en una situación de bloqueo. Si es un dolor que hasta ahora me está iniciando, se puede manejar con terapia normal, convencional, masaje, calor, estiramientos, y no hay necesidad de algo tan grande. Pero si yo ya tengo otras situaciones como una hernia discal, como una escoliosis, ya es necesario darle un poco más de especificidad al método para resolver, porque simplemente con lo convencional no va a funcionar. ¿Qué otro tipo de ejercicio vamos a hacer aquí ahora? Aquí algo importante, puede ayudarnos mucho, digamos, en el dolor de espalda bajo o en la lumbalgia. Este ejercicio que acabamos de hacerlo de pie como prevención, lo podemos trabajar también acostados. Entonces, si yo estoy con mi familiar, yo puedo ayudarle, cruzo su pierna y ayudo
a llevarle su pierna opuesta hacia el pecho. Lo acerco aquí. Este ejercicio de estiramiento le ayuda muchísimo a relajar, le ayuda muchísimo a que se estire nuevamente el músculo. ¿Cómo sabemos si lo estamos haciendo de forma correcta? De forma correcta. Lo bueno es que como estamos en la cama, que les aconsejo que sea en una superficie dura, no en el colchón, que es súper suave. Si esa es la superficie la que pueden utilizar, mejor ir al piso, tender una cobija y hacerlo en el piso. ¿Por qué? Porque ahí estamos protegiendo la columna de que estemos lesionándolo. En cambio, si estoy en una superficie plana, yo puedo trabajar esto y con absoluta certeza lo que yo le haga no le va a causar más lesión a mi familiar. ¿Qué otro ejercicio es recomendable? Bueno, este lo podemos también trabajar así, tratando de acercarle muy suavemente la rodilla al pecho. Esto tan sencillo y tan despacito nos ayuda muchísimo a ir soltando el músculo, pero toma su tiempo. Pero este es un tip que podrían trabajar en su casa. Cuando hay problemas de columna, ¿es recomendable este tipo de ejercicios, sí o no? Sí, claro. Lo peor que podemos hacer es tener un dolor de espalda y estar en reposo y acostarnos y no movernos. Después de una sesión de terapia, después de, digamos, que llegué a casa y estoy con un espasmo y la esposa le dio el masaje, lo importante es intentar empezar con movimientos desde los pies, entonces hago flexión, intentar mover nuevamente, pero la idea siempre va a ser llegar nuevamente al movimiento, porque si nos quedamos congelados va a empeorar nuestro caso de dolor. ¿Qué otro ejercicio, doctora, para que nuestros televidentes puedan anotar ahí en casa? El otro que puede trabajar el paciente, nosotros podríamos estirar esta pierna, cruzarla. ¿Todo esto en el piso, en una superficie? Sí, todo en el plana. piso. Aquí podemos abrir, porque también, como les decía, a veces el espasmo entra y entra hacia la parte interna de las piernas. Siempre lo vemos como atrás, ¿no? Pero no, este también nos puede ayudar a mejorar también el espasmo que se produce en el abdomen, que también es un dolor muy referido. Este movimiento y algo que pueden ayudarse. Cuando ustedes pueden imaginar que tienen un triángulo, forman un triángulo con sus manos y levantan su cola, flexiona la rodilla, levantan ambas manos, levanta la cola y vas a ubicar las manos así en la posición que te dije, justo debajo de la cola. Y descansa, acuesta, eso, apoya nuevamente la cola ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos esta parte. En esta posición y en esa situación simplemente yo trato de estirar mis brazos hacia mis pies. Eso tan sencillo me ayuda como a liberar un poco si yo estoy en problema de tensión. Bueno, doctora, conclusiones muy cortas ya para finalizar. Conclusiones, es importante que manejemos, hacer actividad diaria, evitar el cigarrillo en su máximo, evitar la obesidad, trabajar las pausas y tratar de mantener adecuada postura todo el tiempo. Eso es algo clave para poder evitar estos momentos de dolor. Doctora Miriam Caro, redes sociales, ¿dónde la podemos contactar? Ok, mi Instagram es Miriam Caro Fisioterapeuta, mi celular es 315-791-8362 y a través de estos dos medios se pueden comunicar conmigo. Bueno, nuevamente la línea telefónica para que los televidentes puedan... Ok, 315-791-8362. Bueno, y ustedes también, les agradecemos por habernos acompañado en el día de hoy. Ya saben, estos tipos de ejercicios los pueden hacer en casa, hay que tener mucho cuidado y la mayor recomendación que hay que hacer, ir al especialista en casos muy graves. A nuestra modelo del día de hoy también muchísimas gracias, los esperamos mañana. Dios los bendiga.